Bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. Ahora nos van a hablar sobre el caso de Corea y es un placer para mí presentarles a nuestros oradores de hoy. En primer lugar tenemos a Jong-min Choi y a su compañero Yang Suk Lee. Ambos son miembros de la organización Mundo Sin Guerra, con sede en Seúl. Y nos van a hablar un poco más sobre cómo hicieron una campaña a favor de la objeción de conciencia en Corea. Mundo Sin Guerra se fundó en 2003 como una red de pacifistas y antimilitaristas en Corea y que ha estado realizando campañas a favor de la paz desde entonces. La objeción de conciencia ha sido un punto focal de sus campañas y su trabajo ha sido muy importante a la hora de que se reconociese la objeción de conciencia en Corea del Sur en 2018, un resultado de una campaña muy larga y sólida. Así que muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Zaira. Voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Esperan un momentito. Hola a todos. Soy Jong Suk Lee de Mundo Sin Guerra y gracias por la oportunidad de permitirme hablarles sobre el movimiento de objeción de conciencia en Corea y sobre todo sobre el litigio estratégico. Mientras me estaba preparando para hacer esta presentación, pude analizar la estrategia que utilizó el movimiento de objeción de conciencia en Corea. Mundo Sin Guerra ha intentado cambiar los derechos de los objetores de conciencia de distintas maneras. Nos centramos primero en tanto el poder legislativo como el ejecutivo y judicial. El poder judicial fue el que nos mostró una mayor respuesta. Y en este caso, el papel del Poder Judicial tuvo precedencia sobre los poderes legislativos y ejecutivo a la hora de reconocer los derechos de los objetores de conciencia en Corea. La verdad es que solo puedo especular con saber la razón por la cual el Poder Judicial fue el que estaba más a favor de la objeción de conciencia que los otros dos poderes. Creo que la razón principal puede ser que el Poder Judicial tal vez se vea menos afectado por la opinión pública que los legisladores y el Poder Ejecutivo, que suelen verse afectados por la opinión pública. Algunos de los abogados principales más reconocidos en Corea dicen que aprecian la información que ganaron cuando estuvieron en el ejército para conocer los casos desde dentro. Algunos de los jueces, hombres, se sienten mal por haber castigado a objetores de conciencia en el pasado, como si fuesen oficiales militares. Supongo que ese sentimiento que tenían sí que también ayudó a este cambio que tuvo el Poder Judicial. El litigio estratégico en Corea se puede dividir en dos categorías principales. En primer lugar, es un procedimiento nacional. El proceso nacional se divide en tres. El proceso de litigio, una apelación constitucional y luego se lleva al Tribunal Constitucional de Derechos Humanos.
Lo primero que hizo Mundo Sin Guerra es crear unos casos, y esto se pudo hacer porque había un grupo de abogados de derechos humanos. En los años 90 había unos testigos de Jehová que fueron sentenciados a 3 años de cárcel y fueron encarcelados en cárceles militares. Los abogados de derechos humanos comenzaron a conseguir distintos tipos de declaraciones a favor de los testigos de Jehová y se consiguió reducir la condena a 1 año y 6 meses. Sin embargo, los acusados decían que eran inocentes. Y el objetivo al final era que se reconociese el derecho de los objetores de conciencia para también mejorar el trato que recibían los objetores en prisión. Y esto se consiguió gracias a la ayuda de los abogados de derechos humanos. Esto ayudó a dar publicidad a este problema en Corea. Los objetores de conciencia acudían siempre a los juicios de objetores de conciencia y si se les detenía, hacían comentarios delante de los medios de comunicación para forzarles o para animarles a publicar esa información. En Corea, el Tribunal Constitucional tiene la libertad de interpretar los casos. Al final, un total de 3 peticiones constitucionales fueron necesarias para que se reconociese la objeción de conciencia como un derecho. Se presentaron en 2004, en 2011 y no se reconoció ese derecho a la objeción de conciencia, pero por fin en 2018 se reconoció el derecho a la objeción de conciencia. Cuando se hace una petición al Constitucional, se tiene que considerar, tener en cuenta cuál es la ideología general de los jueces del Tribunal Constitucional y cuál es la composición de ese cuerpo judicial. En los años 2004 y 2011, el grupo de jueces no era favorable. La Comisión de Derechos Humanos Nacional de Corea se estableció, se creó en 2001 y era un movimiento para exigir los derechos humanos. Cuando se creó esa comisión, todos teníamos mucha esperanza puestos en ella y esperábamos utilizarla para ayudarnos a luchar contra los problemas que había en Corea. Utilizamos esta Comisión de Derechos Humanos para acabar con la discriminación y la violación de derechos humanos de los prisioneros. Por ejemplo, se realizaron distintas recomendaciones con respecto a los derechos de libertad de religiosa y de creencia, también, por ejemplo, de los vegetarianos, etc. Sin embargo, todo esto no era vinculante. Los resultados de la creación de esta comisión no tuvieron efectos inmediatos. Sin embargo, desde entonces, esta comisión ya ha sido reconocida como una entidad estatal con credibilidad. Los medios de comunicación les dan su apoyo y también ha ayudado a cambiar la percepción general que tiene la sociedad. En Corea, sin duda, el litigio estratégico ha sido un método muy efectivo, porque distintas entidades, como los tribunales, la del Tribunal Constitucional y la Comisión de Derechos Humanos de Corea, tienen autoridad que ahora es más reconocida que la autoridad que tienen otros ministerios del gobierno.
También ha jugado un papel importante el de recabar todas las sentencias que reconocen los derechos de los objetores de conciencia y recopilando también el número de aquellas personas que han sido condenadas siendo inocentes en los tribunales menores dentro del país. En segundo lugar, les quiero hablar de la estrategia de utilizar el sistema de Naciones Unidas. Como ya ha hablado Rachel de esto, no me voy a explayar demasiado. Nosotros utilizamos el sistema de Naciones Unidas desde el comienzo. Utilizamos el convenio sobre los derechos, también utilizamos las recomendaciones del mecanismo de las Naciones Unidas y, como digo, utilizamos todos los medios que teníamos a nuestra disposición. También utilizamos la guía que nos dio Rachel, la guía sobre el sistema Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Objetores de Conciencia. Un mundo sin guerra tuvo en cuenta las implicaciones de utilizar todos estos métodos para luchar a favor de los objetores de conciencia y trabajamos con el comité sobre una convención de derechos y de libertades. También tuvimos en cuenta información que recibimos de la sociedad civil coreana y utilizamos las recomendaciones y decisiones del mecanismo de las Naciones Unidas para poder emitir nuestras propias recomendaciones. Esas recomendaciones y decisiones han sido muy útiles para poder presionar al gobierno. Esas recomendaciones y decisiones también han sido muy influyentes a la hora de conseguir absoluciones en los tribunales más altos. Y esto nos ha ayudado siempre el tener en cuenta esos mecanismos y recomendaciones, como digo, de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención.